Pero sigamos en el Atlántico y reaccionemos a esto, por favor. Esta bendición que nosotros se la vamos a entregar a ustedes. Las familias de aquí de San Blas que se han unido precisamente para hacer esto una realidad. Lo que queríamos era que un grupo de personas muy escogidas, como son ustedes, hubiesen dado. Patético, deprimente, un descaro total, de frente, sin pena, regalando mercados. ¿Qué digo? Comprando votos, porque eso es lo que es. Entregar un mercado a cambio de un voto. Pero hablemos del señor Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, el candidato del Clan Char a la gobernación del Atlántico, un exministro y veterano político liberal del Atlántico que en los últimos años también ha hecho política supuestamente como independiente y con las banderas políticas de la descentralización y la autonomía territorial, pero no es nada más que un instrumento político y económico de los Char. Ha sido gobernador 2 veces del Atlántico y ahora lo quiere hacer por tercera vez con el apoyo del Partido Liberal, casi todos los partidos de derecha, entre ellos la U, el Partido Conservador, el Partido Corrupto, Cambio Radical, Mira y, como no, el Centro Democrático. Sus administraciones, que se caracterizaron por favorecer a contratistas amigos, políticos, empresarios de los Char, a pesar de que la gente en Barranquilla ha votado por la política del cemento, este señor solamente ha dejado desolación, ruinas, corrupción materializadas en elefantes blancos. Señores, a él le debemos la catástrofe del Canal del Dique, inundación que arrasó el sur del territorio en el 2010 causada por la ruptura del canal, en la que hubo señalamientos de falta de gestión de riesgo antes y después de la emergencia. Mientras él, en tono arrogante, dice que no se equivocó cuando dijo que el sur del departamento estaba blindado y que no hay nada que conciliar frente al tema. Esto cuando el ente territorial fue demandado ante la justicia. Las obras del muro de contención y que se consideró como una mega obra se entregaron en junio del 2018 y requirió una inversión de 110.000 millones de pesos. En su momento, los mandatarios del Atlántico, Eduardo Verano y de Bolívar, Don Turbay, que a propósito hoy también es candidato a la alcaldía de Cartagena, aseguraron que con esos 1.500 metros de Colchacreto a orillas del Canal del Dique, los municipios a orillas del río habían quedado protegidos tras las graves inundaciones que se presentaron en el 2010. Sin embargo, pasó apenas 1 año y medio de su construcción y lo único que se evidenció fue un deterioro prematuro de las obras y nuevas inundaciones como todos vimos. Recordemos también la escandalosa investigación por el supuesto pago de dineros a la hija del contratista Carlos Bengal, famoso por el megatanque de Barranquilla, mientras el contrato de dicha obra estaba intervenido. Las pesquisas disciplinarias por este caso no avanzan en la Procuraduría de Margarita Cabello, cuyo hijo se ha desempeñado como contratista del departamento. Tampoco se olvida cuando Verano puso al frente del Hospital Cari de Barranquilla a Ulay Beltrán, quienes días antes de terminar el mandato del gobernador buscó dejar amarrado un contrato que le entregaba a la institución sanitaria a un operador privado en una concesión de 15 años sin autorización de la junta directiva. Todo este tema tiene que ver con el clan Torres, del que desafortunadamente, y debemos decir en pro de la objetividad, también donó a la campaña de Gustavo Petro presidente. Eduardo Verano también se ha visto relacionado con temas de desfalcos de dineros en obras públicas, corrupción en los programas de alimentación escolar, los pueblos sin ninguna clase de inversión y a los que llegó se robaron la plata, como el caso de la disculpadora de Mango de los Pendales que ya denunciamos, proyecto que fue inaugurado y nunca funcionó. Por ejemplo, el edificio también, el Inteligente de Investigaciones y Laboratorios, que comenzó Eduardo Verano en su primera gobernación en 2008 a 2011, intentó terminar en su segunda administración y lo intentó terminar a como diera lugar. No importó que un simple edificio de solamente 7 pisos, cuyo costo inicial fue de 23.000 millones, terminara costando 37.000 millones de pesos. En fin, el señor Verano hace parte de la misma corruptela, de la misma maquinaria electoral de los Char, de los Gerlain, que compran y negocian votos a cambio de migajas que después se transforman en miseria para el pueblo. Le pido a los atlanticenses no votar por este señor a la gobernación.
Vamos a ver este otro video. De manera que le vamos a devolver ese tiempo. Pero lo más importante, presidente, es los centros... ¿Ese no es Paulino Riascos? ¿El senador del pacto histórico? ¿Qué hacía ahí? Miremos este otro. Para apoyar esta gran candidata a la alcaldía de Ibagué, nos saludamos con todo afecto. Gracias, presidente. Para mí es un placer saludarlo. Por primera vez en mi vida estrechar la mano con usted. Hombre, yo tampoco había tenido la oportunidad. Excelente. Y quiero decir, yo lo abrazo, presidente, porque mañana el proyecto donde llegué a construir país amanecerá en las redes sociales más satanizado. Pues este es el manguito del pacto histórico, el señor Paulino Riascos, presidente del partido ADA, el mismo que se vendió a Polo Polo, el mismo que conspira contra el pacto, el mismo que quiere los puestos en las comisiones y en mesas directivas a sus compañeros y para eso hace triquiñuelas como aliarse con J.P. Hernández, otro manguito más podrido que él, el mismo que le está haciendo campaña a la candidata de la corrupción en Ibagué, la uribista Joana Aranda, candidata del actual alcalde Andrés Hurtado, investigado por múltiples escándalos de corrupción, persona que tiene destruida a la ciudad de Ibagué y que recientemente, según un medio de comunicación, la campaña del señor Andrés Hurtado fue financiada por el Clan del Golfo en el año 2019 y que para cumplir los pagos a contratistas relacionados con este grupo criminal, supuestamente, presuntamente, pues asignaron a su exsecretaria de salud, la misma señora Joana Aranda. Algo muy grave, señores. Este señor apoyando gente que presuntamente fue financiada por el Clan del Golfo. Uno entiende que ahí esté Paloma Valencia, que esté el uribismo entero, pero un senador del pacto histórico, yo no sé si las directivas tomen alguna medida en contra de esto o lo puedan hacer. No sé, este señor es un manguito completo. Este señor no le da ni pena hacer campaña con el uribismo en contra del pacto y siempre sale a victimizarse. Pero sigamos en Ibagué porque ayer precisamente el candidato del pacto histórico, Marco Emilio Hincapié, denunció que el alcalde Andrés Hurtado ha favorecido con millonarios contratos a la empresa familiar de una investigadora del CTI, integrante del grupo anticorrupción de la Fiscalía Seccional Tolima. Sucede que la empresa de seguridad Sara Limitada es propiedad de Jorge Oswaldo Castañeda Galindo y Jorge Alejandro Castañeda Méndez, esposo e hijo de Omaire Méndez Lozada, investigadora del CTI adscrita al grupo anticorrupción de la Fiscalía. El candidato presentó pruebas como registros de Cámara de Comercio, los contratos, en fin. La empresa en mención ha sido una de las contratistas estrellas de la UCI. Entre 2021 y 2023, Seguridad Sara Limitada ha sido beneficiada con 7 contratos superiores a 1.670 millones de pesos para prestar servicios de vigilancia y así lo pueden ustedes corroborar en el portal de transparencia. ¿Y por qué son graves estos contratos a favor de una investigadora del CTI? Porque después de darle todos esos contratos, el juzgado segundo penal del circuito de Ibagué pues avaló la preclusión de la investigación del delito de peculado por uso en favor del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por el juicio que se adelantaba por los piques ilegales al alcalde Andrés Hurtado. Yo creo que esto es muy grave, porque cómo se le va a dar contratos a una fiscal que tiene que ver con la investigación y no pase absolutamente nada. Creo que le debe muchas explicaciones el alcalde de Ibagué a la ciudadanía, porque por qué y que responda la contratación de la UCI ha sido monopolizada por un único proponente, que casualmente es una empresa familiar de la investigadora del CTI, Omaire Méndez Lozada. Y las autoridades, decirle a la fiscalía que actúe si la fiscalía está envuelta en el problema. Increíble, señores. Me pidieron que diera el contexto sobre este trino que escribí el año pasado y lo voy a hacer. No lo escribí en plena campaña de la alcaldía. En el año 2010, un joven, yo digo un niño, estaba en una carrera contra el tiempo para que el crimen de su papá no prescribiera. El papá había sido un oficial de la policía muy importante, asesinado, al que algunos llaman héroe, cuando en este país no debería existir héroes. El papá participó en el operativo final en el que fue dado Pablo Escobar y ayudó a desmantelar el cártel de Medellín.
que al final no se desmanteló porque se transformó en lo que hoy se conoce la oficina de Envigado. Ya eso es otra historia. El crimen estaba en la total impunidad y el joven, desesperado, ya que la fiscalía no lo escuchaba, decidió buscar la ayuda de políticos, periodistas, senadores, columnistas para poder hacer algo. En plena campaña del 2010, se enteró que el señor Galán, víctima también del cartel de Medellín, asistiría a un evento al que se presentaría con Vargas Lleras en Ibagué, el partido que fundó él, Cambio Radical. La intención era pedirle ayuda debido al apoyo que él le daba a las víctimas del cartel de Medellín. Y pues que no se imaginan, el niño lo logró entrevistarse con él. Le comentó el caso, escuchó atentamente, le dio su número de teléfono y se comprometió a reunirse con él en Bogotá la semana siguiente. Ilusionado con encontrar alguna luz, viajó a la capital solo a dicha reunión. El joven, ingenuamente, creyendo en un político, creyendo en Carlos Galán y cargado de documentos y recuerdos de su papá, iba estrictamente con los tiquetes y 2 pasajes de Transmilenio, y para comer llevaba. Apenas llegó, lo llamó, le respondió, le dijo que la mañana estaba ocupado, que lo llamara después del mediodía, la cita era a las 10 de la mañana, pero bueno. Cuando llegó el mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, lo llamó en repetidas ocasiones, no contestó, apagó el teléfono. Lo esperó hasta las 8 de la noche por el centro frío de Bogotá. No tenía para comer, se compró unas empanadas, se quedó sin lo del bus. En fin, el muchacho se cansó, tomó regresó al terminal para coger su transporte hacia la ciudad de Ibagué. Le pidió plata regalada a un policía y este, gracias a Dios, no le dio plata, sino que lo llevó al terminal. No todo fue malo. Ese joven, niño, muchacho, jamás recibió una llamada de vuelta del político. Nunca le pidió disculpas del por qué lo hizo viajar hasta Bogotá solo para pagarle el celular. Tal vez ustedes pensarán, Beto, eso es una nimiedad, eso es una bobada. Sí, tal vez lo sea. Pero si este señor no le cumple una cita a alguien quien deposita toda la esperanza en él, ¿usted se imagina dirigiendo una ciudad? Ese niño era yo. 12 años después, el señor Carlos Fernando Galán me pidió disculpas a través de este trino. No pactaría una cita y menos implica viaje, para luego de manera deliberada dejar a la persona plantada. Pues sí lo hizo. Seguramente fue una confusión. En todo caso, tiene razón. He debido buscar un espacio para volverlo a oír. Lo lamento. Así usted nunca acepte mis excusas. Señor Carlos Galán, sí las acepto. Y como persona lo entiendo. Todas las personas pueden tener algún inconveniente. Pero como político no le creo. Las víctimas de la guerra en Colombia sufren de clasismo y de desigualdad. Es claro que hay víctimas de primera categoría y otras no. Entiendo que el crimen de Galán sea declarado de lesa humanidad y nunca vaya a prescribir. Pero ¿por qué el de 3.000 policías asesinados por Pablo Escobar sí prescribe? Y no solo eso, la justicia solamente actúa cuando tú eres de apellido Galán, Lara, Uribe, Pastrana, Sarmiento, en fin. ¿Un policía muerto?